Tiene el uso de la palabra el representante Juan Felipe Lemus Uribe. Muchas gracias, señor presidente. Yo también tuve la posibilidad de defender con mucho entusiasmo, señor presidente, en el pasado periodo congresional, el nuevo sistema general de regalías. Y lo defendí con contundencia porque esa bonanza de recursos que iba a posibilitar que Colombia duplicara por concepto de regalías su presupuesto, pero además por ese objetivo, señor ministro, de redistribuir esos recursos no única y exclusivamente en los departamentos productores y en aquellos municipios por donde pasan los poliductos y oleoductos de Ecopetrol y las empresas asociadas, esas cerca de 89 billones de pesos frente a los 44 billones de pesos de los 10 años anteriores, pensábamos nosotros en ese momento iba a mejorar las posibilidades regionales en todo el país. No se trató de un despojo como alguien de manera irresponsable lo planteó en el seno de estas comisiones. No se puede hablar de despojo cuando existen alrededor de más de 42.000 quejas en la Fiscalía, en la Procuraduría y en los órganos de control por malversación de los recursos de regalías. No se puede hablar de despojo cuando durante tanto tiempo esos recursos, en muchos casos que están probados, documentados, no se invirtieron los recursos en los proyectos presentados, sino por el contrario, esa plática se perdió. Y basta solo con ir a Puerto Gaitán en el Meta para observar cuántas veces se perdieron algunos recursos de las regalías destinadas a ese municipio. O basta ir a San José del Guaviare a ver en qué quedó los recursos invertidos en un acueducto en ese municipio donde tuvimos nosotros la posibilidad de ir a observar cuando estábamos en la discusión del nuevo sistema general de regalías. Pero más allá de eso, señor presidente, para centrarme un poco en el proyecto de ley que estamos debatiendo, en el presupuesto bienal de regalías, señor ministro, y quiero que le ponga atención a esto que le voy a plantear. Cuando usted se refiere al artículo 17 de las disposiciones generales, en el que se plantea que dentro de dicho presupuesto y como anexo se podrá incorporar o incluir un listado de proyectos que podrán considerarse para efectos de garantizar la inversión en los mismos. Simplemente ese artículo, recuerda usted, lo discutimos mucho hace 2 años y eso al final terminó siendo un canto a la bandera, porque en el acto 05 que reformó las regalías establecimos nosotros, y en aras no de centralizar los recursos y Sonido para el representante Juan Felipe Lemus. Señor presidente, no en aras de centralizarlos ni de concentrarlos y pensando en que las gobernaciones y los municipios que iban a recibir estos recursos pudieran ellos ser los que definieran no solamente su ejecución, sino hacia qué proyectos los iban a direccionar. Y a raíz de los problemas que planteaba el doctor Barguil, en la que observamos quienes estuvimos en esos OCAC regionales que parte de esos recursos, señor ministro, no se estaban direccionando a proyectos que cumplieran con los objetivos del acto legislativo,
que si no me falla la memoria eran competitividad regional y reducción de brecha e inequidad de pobreza en las regiones de Colombia. Observábamos nosotros en ese momento cómo en aquellos OCAD la gran mayoría de los gobernadores del país, y lo siguen haciendo aún, señor ministro, y eso no está resuelto en este proyecto y en esa ponencia que vamos a aprobar. Con esos recursos de regalías se dedicaron a financiar gastos recurrentes, inversiones que debieron haberse hecho con los ingresos propios de los departamentos y municipios, como lo advertía el doctor Barguil, en proyectos de aguacate, comprando caja de dientes para los adultos mayores que las merecen, pero por otros rubros diferentes, o como sucedió en un departamento donde 42.000 millones de pesos lo destinaron a un, señor ministro, yo no sé si usted recuerda ese caso, un gobernador irresponsable destinó 42.000 millones de pesos para pagar unos estudios técnicos de una obra que iba a realizar. ¿Quién sabe cuánta plata se perdió ahí? Pero no solamente eso, en nuestro departamento, el programa bandera del gobernador de Antioquia, que no lo critico, por el contrario, lo exalto, lo valoro, gran parte de los recursos de las regalías que recibió Antioquia, que se duplicaron gracias a esta ley, fueron destinados a financiar ese programa bandera de esa gobernación. ¿Y por qué hago este planteamiento, señor ministro? Y en eso concuerdo con lo que manifestaban algunos compañeros ayer, porque desafortunadamente, como la capacidad de determinar qué proyectos se ejecutan no la tiene el gobierno, ni la tiene el Congreso, ni la podemos modificar por esta vía, porque esa es una decisión que quedó consignada en la Constitución Política en el acto legislativo 05. Hoy no tenemos nosotros la capacidad de evitar que esos recursos se destinen a gastos recurrentes y no a inversiones como las que señalaba quien me antecedió en el uso de la palabra. La pregunta que se hacen muchos colombianos, señor ministro, es: cuando esta bonanza petrolera se acabe, que ya observamos nosotros, empezó a reducirse las rentas por concepto de la explotación petrolera en el país y de carbón, ¿qué va a suceder cuando esos recursos se acaben? Cuando hagamos el balance de cuáles fueron esas... Sonido para el representante Juan Felipe Lemus. Muchas gracias, señor presidente, ya no me voy a demorar más. ¿Cuál será el balance, señor ministro, de esas obras o de esas inversiones cuando se acaben los recursos sobre competitividad regional y sobre reducción de brecha de pobreza e inequidad? Yo no digo que no sea importante pavimentar las calles de los municipios, yo no digo que no sea importante invertir en los adultos mayores, que no sea importante invertir en el sector agropecuario con recursos de regalías, pero no estamos cumpliendo los objetivos y gran parte de los gobernadores del país utilizaron los recursos de las regalías como caja menor para resolver sus problemas o sus temas ahí incorporados en esos planes de desarrollo, pero en la gran mayoría de los casos eso no apunta o no le apunta a reducción de la brecha, inequidad y pobreza. Yo estuve en Vigía del Fuerte, señor ministro, allá tuve que ir en avioneta y en una avionetica de 5 puestos y aterrizar allá en una pista que parece clandestina porque ni siquiera es pavimentada. Quienes han ido a Vigía del Fuerte pueden testimoniar que no estoy diciendo mentiras. Y cuando uno llega a Vigía del Fuerte, señor ministro, ve 3 construcciones en ladrillo: el comando de la policía, la alcaldía municipal, el hospital y de pronto el colegio.
Con recursos de regalías se hicieron allá unas inversiones muy grandes, pero no en los temas que garantizan esa reducción de la brecha de inequidad y pobreza. Si nosotros no cumplimos los objetivos del acto legislativo, habremos perdido el año, así le estemos garantizando a 1.103 municipios de la patria recursos adicionales, así hoy los 32 departamentos del país tengan la posibilidad de recibir recursos adicionales de esas regalías, no estaremos haciendo nada. Yo simplemente a los coordinadores ponentes les pediría que en esa ponencia fueran contundentes al plantear un artículo que prohíba que esos recursos, señor ministro, se destinen a gastos recurrentes de las gobernaciones y alcaldías, que efectivamente los proyectos correspondan a temas de impacto regional, a temas de competitividad. No tiene sentido que en este escenario de internacionalización en el que se ha venido insertando Colombia desde hace 20 años aproximadamente, hoy todas esas ventajas competitivas que tienen gran parte de nuestros productos, esas ventajas comparativas, excúsenme ahí por esas ventajas comparativas que tienen gran parte de nuestros productos, señor ministro, no las podamos aprovechar y convertirlas en ventajas competitivas en ese escenario de internacionalización y globalización. Esos recursos hay que utilizarlos mejor. Los coordinadores tienen una gran responsabilidad, fijar los límites y por lo menos de una vez ahí en esas disposiciones generales plantear un artículo para evitar que los recursos de regalías sigan siendo destinados a gastos recurrentes. Muchas gracias, presidente, señor ministro. A usted, representante. Por favor, señora secretaria, Comisión Cuarta.